Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, originando desde Santiago de los Caballeros, el primero y más heroico Santiago de América. Gracias por acompañarnos por estos más de 26 años que tenemos de manera continua en el aire. Lunes 15 de septiembre, día de Nuestra Señora del Manejo. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, ciertamente, Atahualpa, bonito lunes. Bonito lunes. ¿Cómo vamos a decir lo contrario? Nosotros los mortales, aquí estamos, vamos a acompañarles, vamos a analizar, vamos a comentar, vamos a presentarles las noticias fundamentales que marcan la rutina laboral periodística para el día de hoy, y esperamos que ustedes completen la información que necesitan o las informaciones que completen su panorama informativo. Arranca la semana laboral. Con una sorpresa para todo el mundo, en el día de ayer concluyó por lo menos el proceso de votación de la Fuerza del Pueblo. Exacto. De su Congreso, y la sorpresa fue que salió la ratificación. Eligieron al doctor Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo. Eso no estaba en discusión. Esa es una sorpresa, ¿verdad? Y se ratificó. Para amanecer con un poquito de humor hoy. Y se ratificaron nuevos miembros del comité político. Y se eligieron. Porque la matrícula es de 60. Y entonces hay un grupo que, se eligieron, se ratificaron, algunos complementarios, y hay algunos que son advitan, ¿verdad? Miembros de esas personas que tienen una larga historia dentro de la actividad política. Así es que la Fuerza del Pueblo está completa desde el punto de vista orgánico. Entonces de aquí en adelante me imagino que el camino hacia el proceso electoral se intensificará aún más. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy, poeta? Si es por el principio, mejor. Bueno, vamos a empezar. Como decía un amigo. Sí. Pero bueno, vamos a crear un panorama general y después empezamos a aterrizar. El gobierno ha tenido que dar respuesta a una serie de situaciones que se le vienen presentando. Empezó quizás con una medida, vamos a decir, precautelar, algo así, cuando suspendieron a los policías del DICRIN que mataron. Mucha gente dice asesinaron a 5 jóvenes de Santiago. Vimos cómo hubo una manifestación de los familiares y amigos del peluquero. Vladi, bien. Pero también la situación más sonora fue que tuvimos varios días en los medios de comunicación conociendo de denuncias, de investigaciones periodísticas sobre un desfalco, un robo, un timo, lo que usted quiera llamarle, en el SENASA. Ha sido el centro, el epicentro de las situaciones, y el gobierno decidió, por vía de los voceros, los nuevos voceros del gobierno, decir cuál era la posición del gobierno, que enviaba a el Ministerio Público una investigación que venían haciendo desde hace 10 meses. Pero también Impuestos Internos anuncia que solo se ha recaudado 1.5% más de la recaudación con relación al perímetro similar del año pasado, lo cual indica que ha habido una caída. Eso supone unos 20 y pico de mil millones de pesos menos que se hayan recaudado. En términos generales, esa es la situación. Decir que Marilady pasó a las finales, ¿verdad? A los cuartos de finales. A los cuartos de finales, y eso la perfila
en la posibilidad de validar su éxito. Ella es la gema de la corona en los 400 metros, pero 2 otros dominicanos no pudieron. Una joven que corre en 100 metros, que es la distancia más intensa, pero es una promesa para la República Dominicana, no pudo calificar, y también un joven de apellido Ogando tampoco pudo clasificar. Que eran 2 esperanzas, eran dos esperanzas. 2 posibilidades que tenían, pero bueno. Así iniciamos esta semana, iniciamos este lunes 15 de septiembre del año 2025. Empecemos por el caso de Santiago. Exacto. La ministra de Interior y Policía anunció y se hizo una especie de comunicado de que los miembros de la patrulla que se vio envuelta en el enfrentamiento con los miembros de una supuesta banda, que es el lenguaje que se usa, en el sector de la Herradura por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en Santiago, después de que la policía había englobado a los 5 fallecidos en esa peligrosa banda de delincuentes. Vino la reacción de la gente, donde los hechos empezaron a darle en la cara a la primera declaración que dio el vocero de la policía. Las informaciones y las fílmicas empezaron a salir, porque es que no se ha entendido que el cuento cambió. Ya cualquier persona con un celular es un testigo de excepción. Claro. Y en la misma acción de la patrulla, de incautar los videos, de querer quitar los celulares de los que estaban ahí, los que pudieron quitar, borrarle las imágenes, que total, tú crees que la borras, pero eso te queda en otro lado, en la memoria del celular. Sí. Y mucha gente cree que hay que borrar todas las fotos, sí, y hay un lugarcito ahí donde se queda. Donde ya están. Entonces se toma la decisión de suspender a los miembros de esta patrulla. Miren, ¿por qué inicié por el lado de Santiago? Porque en términos generales, Randy, está conectado con lo de SENASA y la decisión del gobierno de enviar el expediente a la Procuraduría General de la República, que vamos a poner en un momentito la intervención de Félix Reina, que se estrenó como vocero de la presidencia. Y digo que está conectado por una razón. Es difícil cuando usted se pasa la vida y se proyecta defendiendo unos principios y unos derechos, y cuando usted tiene la oportunidad de aplicar eso que usted ha estado predicando, la gente le es más exigente a ese que ha estado en esa posición. Y digo, la conexión, la señora Raful, en todo su accionar político, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, desde los medios de comunicación donde participaba, siempre fue una abanderada de los derechos humanos, de la crítica a la policía, de las 3 causales. De las 3 causales, de la decencia en la policía, del no endeudamiento de la República. Todas esas posiciones la hicieron una promesa política. Y se veía a una joven en la política con principios definidos. Le tocó la posición de senadora de la República, vino el problema, la corriente de préstamos, ella no pudo hacer otra cosa que, si se entiende por disciplina partidaria, apoyar las iniciativas de su gobierno. Esto le costó una campaña, reclamándole, pero usted había dicho esto así, 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 y había promovido esta posición. Claro.
Viene el caso y la ponen en la Procuraduría, en el Ministerio de Interior y Policía. No es por ser mujer que se le ha reclamado más a Faride, es porque usted defendía los derechos de del ciudadano, criticaba a la policía, criticaba los intercambios de disparos, y cuando se dan estas situaciones, entonces, ¿qué hace la gente? Les reclama más, Claro. más crudamente y más directamente, porque es que usted promovió lo que usted puede combatir ahora, aunque en teoría más que todo es jefe de la policía, porque en la práctica el jefe de la policía es el director de la policía. Exacto. Por mucho que se establezca jerárquicamente que el ministro es el jefe de la policía, en la práctica el jefe es el director, que debe rendir informes y debe rendir cuentas al ministro de Interior y Policía, o a la ministra en este caso, porque la policía es una dirección del Ministerio de Interior y Policía, lo mismo que es Migración, que es otra dirección del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, lo mismo pasa con el gobierno, poeta. ¿Sobre qué plataforma llegó el presidente Luis Abinader y el PRM al gobierno? Usted dijo que me iba a entrevistar a mí, ahora yo lo estoy entrevistando a usted. ¿Sobre qué plataforma? Sobre la plataforma de la lucha contra La corrupción y la impunidad. y la impunidad. Esa fue la corrupción, porque En el marco de unas marchas verdes que con razón, en términos generales, organizaron instituciones y personalidades porque se habían hartado de la corrupción y de la impunidad. exactamente. Entonces, ¿a quién le han reclamado, le van a reclamar y le van a seguir reclamando más de manera cruda sobre el tema de la corrupción? Al presidente Luis Abinader y a su gobierno. No hay espacio para mediatintas, no hay espacio para debilidades, no hay espacio para nada que no sea hacer lo que usted dijo que había que hacer cuando se promovía como presidente de la República. Entonces no es un asunto de una lucha frontal contra el gobierno, ni contra la ministra de Interior y Policía, ni contra ningún funcionario del Estado. Es que eso fue lo que se promovió y esa fue la plataforma. Entonces, cada vez que hay un acto de corrupción, ¿a quién le recuerdan lo que decía cuando era candidato? Al presidente Luis Abinader. Claro. Cuando hay un asunto como el que pasó aquí en Bellavista, ¿a quién le reclaman sobre esa evidente y aparente brutalidad o exceso de fuerza de la policía? A la ministra, que era defensora y criticaba, defensora de los derechos humanos y criticaba a los intercambios de disparos. Entonces es así de sencillo. El tema de la corrupción, agárrela usted. Mira, ¿Usted? yo creo que el presidente Abinader tiene una situación un tanto difícil, no insalvable, difícil. ¿Por qué? Porque como ha sido, como tú señales, reiterativo, lo cual es correcto, de no permitir corrupción ni impunidad, muy bien, no podía hacer otra cosa, pero ahorita vamos a ver, ¿verdad?, la participación de Félix Reina y eso, y vamos a completar lo que vamos a decir ahora después de ese momento. ¿Cuántos escándalos se han producido en el INAVIE? ¿Cuántos sometimientos hay? Cero. Nada. Sometimiento. ¿Cuántas informaciones de inconducta han ocurrido en educación? Desde el primer ministro hasta el último que estuvo. Yo no sé si corrupción o qué, pero muchas denuncias de irregularidad. ¿Qué investigación se ha ordenado en ese sentido? Cero. Estoy poniendo 2 ejemplos nada más, pero podemos agarrar otros ejemplos más, en otras áreas, hasta en agricultura, que
uno encargado de seguridad, parece que tenían una mafia. ¿Qué pasó con eso? Bueno, nada, se separa una persona, qué sé yo qué, pero no hay una investigación, no hay nada profundo. Y podemos pasar el programa entero señalando situaciones así puntuales. Pero no se vaya, yo le voy a sumar algunos datos. Uno de los primeros escándalos fue el caso de las jeringuillas y en pleno COVID, comenzando el gobierno. Exacto. La primera señal. No se sometió a nadie a la justicia y le costó la destitución al ministro de Salud Pública. Y al segundo, que hoy es diputado. Y al segundo al mando. ¿Verdad? El jefe del gabinete. Exacto. Y al director de recursos humanos, que supuestamente estaba vendiendo los nombramientos. Ese fue el primer escándalo. Luego el de Kimberly Taveras. Sí. Luego el de la ministra de la Juventud. La segunda que nombraron como ministra de la Juventud, que fue destituida después. Exacto. El escándalo del Peñaguaba, con los 100 millones a los artistas. Para ayudarlo con contratos donde se comprometían a hacer bailes, conciertos virtuales y conciertos luego de la pandemia y esas cosas. Conciertos que nadie ha oído ni bailado. 100 millones. Hubo una investigación. En el caso de Nene Cabrera, con las pinturas. Exacto. De pinta tu barrio, pinta tu casa, algo así. Por ahí seguimos. No, y que pusieron a una presidenta que El era caso como de- un brochazo. Y luego, meses después, la casa tenía el brochazo, haciendo quedar mal al presidente. El caso de, señores, nos olvidamos del impostón, Exacto. el Instituto Postal Dominicano, que hizo un contrato con mí a cargo, que ahora se hizo una ceremonia en el aeropuerto para darle la bienvenida a esta compañía que tiene muchísimos años operando como courier en Miami. Pero eso le costó el puesto al director del impostón, al primer director del impostón, del Instituto Postal Dominicano. El caso de la lotería, que es el único caso que ha sido judicializado y termina en un descargo del administrador general de la lotería en ese momento cuando se produce el famoso fraude con el número 13. Sí. Fíjese que en un ratito yo le he ido mencionando, no hay nadie Imputado de nada. pero lo interrumpí No, está porque bien. le voy a dar otro Porque dato. hay detalles que yo quiero poner en primer orden, pero después que oigamos, ¿verdad?, a Félix Reina, porque el caso Senasa no es un caso tan simple, ni es un caso como que ahora ya mandamos a la justicia y eso se acabó. Es que hay responsabilidades que no han quedado del todo esclarecidas. Bueno, pues vamos a ver entonces a Félix Reina Vamos a ver a estrenándose, tremenda papa, estrenándose con este caso. Adelante, Heriberto. Por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader Corona, en esta mañana el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, Miguel Seara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Edward Guzmán, se encuentran ante la Procuraduría General de la República para hacer entrega formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades. Fueron detectadas en el marco de sus funciones. Dicho informe está siendo recibido en este momento por la magistrada Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público, conforme al mandato constitucional y legal. Esta acción reafirma el compromiso indeclinable del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, sin excepciones ni privilegios, como lo indicó en la pasada edición de la semanal Con la Prensa. Desde el gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente de la República, Luis Abinader, y a su política de cero tolerancia con la corrupción,
como un eje central de su gestión desde el primer día. Asimismo, hacemos un llamado a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud. Esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud que están garantizados por SENASA. Los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente como siempre. El país puede tener la certeza de que, en la medida en que avancen las investigaciones, será el propio Ministerio Público quien informará con responsabilidad y conforme al debido proceso. El gobierno dominicano reitera su firme compromiso de proteger los recursos públicos, garantizar la ética de la administración institucional y fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Bien, ustedes oyeron eso. Desde el punto de vista formal eso es correcto. Hay todo un elemento visual que sugiere que hay acciones dolosas, se envía al Ministerio Público. El gobierno pudo ser más específico todavía. ¿Por qué? Porque al no ser específico ahora y dejarlo todo a la investigación del Ministerio Público, sabemos que cuando entra el Ministerio Público a la investigación se crea una especie de cofre donde ya no hay acceso a la investigación para no interrumpirla. Como dice Félix Reina, eso es así. Pero el gobierno tuvo la oportunidad de ser más contundente y convincente porque hay un espacio gris en la acción del gobierno que no queda del todo aclarado. Primero, cuando nombraron al señor Jacín en SENASA, Doctor Santiago Jacín, el 2020, cuando llegó el gobierno, él, de las primeras medidas que tomó fue subirse el sueldo de 176,000 pesos a 400,000 pesos. No habíamos quedado que eso estaba prohibido en el gobierno, la de que un funcionario se aumente el sueldo en sus propias funciones. ¿Es así o no es así? así es, camarada. Bueno, de 176 a 400. Dos. En la administración del señor Jacín y de los que lo han acompañado en eso, se tomó la decisión de hacer contratos con entidades privadas a las que se le asignó una cuota de 500,000 afiliados del plan subsidiado, del seguro subsidiado dentro de SENASA, a los que estaban en esa cosa, para que en un trabajo que llevaban a cabo creo que en 38 establecimientos de salud primaria, ¿verdad? Ellos cobraran a cada uno de esos 500,000 ciudadanos mensualmente la cápita que correspondía a la cobertura de ese seguro en lo que esa persona necesitara. Si iba como paciente de un médico, el médico le indicaba ciertos medicamentos o ciertos estudios, entonces ese seguro le cubre los cosas, aparte de digamos, lo que cobran los médicos, ¿verdad? Los honorarios. Los honorarios, parte de los honorarios, los medicamentos, hasta 12,000 pesos, que fue hasta donde se llevó. Originalmente eran 8,000 al año que tenía cualquier asegurado en el país, y los otros tratamientos. Pero resulta que ese contrato, dado de grado a grado, en violación a la ley de contrataciones del país, le asignaba eso gratuito. O sea, aunque la gente no recibiera ese beneficio, esa atención médica,
la compañía privada que estaba en eso lo cobraba igual. Claro, para eso debió haber complicidad en centros de salud, debió haber complicidad en médicos, en los que alegadamente trabajaban esas 38 instituciones de salud primaria, salud básica. Pero no solamente eso, sino que de los que no eran 500,000 se permitió aleatoriamente unos cuantos cientos o miles de personas más, que esa institución cobraría como si estuviera dando la cobertura del servicio sin darla, hasta llegar a miles, a 3,000 y pico de millones de pesos del contribuyente dominicano, porque como SENASA, los que están en régimen subsidiado, no ponen nada, ni ellos, ni sus empleadores, ni nadie, y son gente, muchos de los cuales ni estaban trabajando. Y hay gente que no sabe que tenía cobertura en el segundo, eso es peor la Atahualpa, que hay gente que está en la nómina del SENASA que no sabían que estaba en el SENASA. Eso ha salido. Hay una señora que dice, pero ahora me veo yo en la lista y yo nunca he tenido cobertura del SENASA. Lo que indica que fue un plan muy bien montado, pero ¿por qué eso no fue a compra y contrataciones? ¿Por qué no fue a compra y contrataciones? ¿Qué pasó ahí? Y hemos visto toda esa situación sin que el señor Jacín ha ido a algunos programas de radio, haya sido convincente en qué pasó ahí bajo su gestión y sobre todo desde el gobierno preguntar varias cosas. Como es un régimen subsidiado, el gobierno tiene que poner el dinero. Por lo tanto, debe estar interesado en qué tipo de contrataciones se hace ahí. Se supone que hay una consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para analizar el tipo de contratación que se hizo con una compañía privada, porque en el fondo lo que hay es una privatización de un segmento de la población. Que si se puede, si se quiere, pero habría que analizarlo en otro contexto, el hecho de contratar servicios que el sistema del subsidiado, el renglón del subsidiado no cubre, porque no lo tienen los hospitales. Ojo, estoy diciendo que por eso hay que analizarlo a otro lado. No estaría mal. Me explico. ¿Dónde va el poseedor del seguro subsidiado? Al hospital público. Al hospital. No puede ir al sector privado. No. Si usted dice, bueno, pero se contrataron a clínicas o a centros de salud específicos para atender casos que no se pueden atender en el sector público, en los hospitales públicos, y se hizo de manera transparente, yo no le veo, o sea, habría que analizarlo si no viola la ley. No, pero sí. vamos al análisis de una vez. No, pero dejémoslo para después, porque... No, solamente date un dato. Porque metí algo ahí que no tenía que ver con... No. Tiene que ver y no tiene que ver. Qué bueno que lo pusiste. Resulta, sucede y viene a ser que en las alegadas contrataciones o coberturas que ellos dieron, están incluidos servicios que los programas de investigación, particularmente de IFEBLE, llamó a los sitios que se supone que le pidieron su servicio, le compraron, y resulta que esos lugares dicen, no, pero nosotros no damos esos servicios. Okay. Y se pagó por eso. Más redondo de ahí, un acto de corrupción. De corrupción total. No puede ser. Y yo, entonces, el presidente puso mucho énfasis en decir que no fue verdad, que no es verdad que lo que ha pasado, lo que se ha descubierto en SENASA, ha sido por ningún programa. Que esa era una investigación que el gobierno había iniciado hace 10 meses, pero que casualmente culmina ahora, coincidencialmente, después que 3 programas, 4 de investigación demuestran al detalle las barbaridades que hay ahí, incluido el hecho de que en la actual administración de SENASA se crearon direcciones, gerencias
fuera del país en 6 lugares diferentes de los Estados Unidos de Norteamérica, a donde no aplica y a donde no hacen falta. Lo que publica el presidente a raíz de la entrega del expediente al Ministerio Público y que hizo énfasis y que se ha hecho mucho destaque de eso que dijo el presidente: yo podré tener buenos amigos, pero no cómplices. Evidentemente podría interpretarse esto como un movimiento de marcar distancia, sobre todo con una persona que jugó un papel importante en el sector, en aglutinar el sector externo para apoyar la candidatura de Luis Abinader en el año 2020, que fue el doctor Santiago Jacín, cuando formó la organización Luis Abinader, conocida como OLA. Mucha gente vio la mucha presencia que tuvo en la campaña, tanto en el 20 como en el 24, eso que se llamaba o se llama OLA, Organización Luis Abinader, es que era el movimiento. Que son movimientos de campaña, de apoyo. Sí, se crean como movimientos externos, aglutinan gente que no son del partido del candidato, sí, en este caso del Partido Revolucionario Moderno, y tan exitoso fue ese movimiento que el mismo doctor Santiago Jacín, que es bueno decir Santiago Jacín, porque uno dice el doctor Jacín, pero el doctor Jacín más conocido es Julito Jacín. Que es tío de él. Entonces, pero que no tiene que tener vínculo por eso. Pero el doctor Santiago Jacín inclusive aspiró a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, este desmarque, o sea, este marcar distancia con un caso que al gobierno no le quedaba de otra. Exacto. Y lo extraño, como tú puedes señalar, pero voy más directo, es que, como decíamos la semana anterior, señores, pero desde noviembre del año pasado, los responsables de cumplir las instrucciones, porque es por una comunicación firmada por el presidente, que están las instrucciones para que se hagan las investigaciones en el SENASA. Exacto. Y encarga al director, o sea, al superintendente de salud y riesgos laborales, y también encarga a la unidad antifraude, a la Contraloría, y 10 meses después todavía no le había llegado el informe al presidente. Y coincide la llegada de ese informe con todo esto que ha explotado. Evidentemente que alguien no cumplió con su papel. No, incluso... O que pase como como hizo Ángel Hernández, que dijo: las investigaciones de corrupción que yo hice, se las entregué al presidente y a la vicepresidenta de la República. Otro escándalo. Nosotros decíamos la semana pasada, poeta, que con qué escándalo íbamos a amanecer hoy lunes. Ustedes nos recuerdan, sobre todo el testigo que tenemos ahí en el máster, Sí. que yo decía: señores, ¿con qué vamos a amanecer el lunes? ¿Con qué vamos a amanecer el lunes? ¿Qué escándalo es que va a tumbar cualquier actividad buena que haga el presidente? Porque eso es lo que ha estado sucediendo, poeta. Tenemos que ir a publicidad, pero esto no puede quedarse con algunos elementos que nosotros tenemos apuntados aquí, con relación a todo esto que ha pasado, y que tú me hiciste una pregunta excelente antes de salir al aire. Estas decisiones que se han tomado a últimas horas es para bajar la presión de lo que podría ser la semanal del día de hoy. Venimos en un momentito con más aquí en Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros.
Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura. Compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad.
estoy venga, oyendo venga de guano, no, venga estoy guano, oyendo. caballero. Bien. Aquí vengo yo a fuñir la paciencia. Miren, a veces alguien cree que lo está ayudando a usted con una actitud de o dejar pasar algo que en un momento se puede entender como perjudicial para el desempeño de mis funciones y queriéndome ayudar en el corto plazo termina perjudicándome en el largo plazo. Si nos vamos a los resultados del tema de la corrupción en la República Dominicana, tenemos que caer en el papel complaciente de en todos los gobiernos del Ministerio Público. Uno de los logros que se han exhibido en esta administración del presidente Luis Abinader desde su inicio en el año 2020 fue el nombramiento de un Ministerio Público independiente. Tan así que se varió la forma de cómo elegir al Procurador General de la República para quitarlo teóricamente de la prerrogativa presidencial única para nombrar el procurador y someterlo al bailoteo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y dije teóricamente porque quien propone a el que va a ocupar la Procuraduría General de la República es el presidente de la República, con el elemento adicional de que el Consejo Nacional de la Magistratura puede rechazar o no la propuesta del presidente. Pero se hace un poco cuesta arriba pensar que un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura, que generalmente está compuesto mayoritariamente, de manera, diríamos, casi mayoritaria, por quien gobierna, rechace una propuesta del presidente. El presidente tendría que aplicar en sí mismo la convicción de que esa persona que él está proponiendo es totalmente independiente a lo que pueden ser los intereses de su partido en el gobierno y de él mismo. ¿Por qué digo esto? El Ministerio Público en todos los gobiernos se han plegado al Poder Ejecutivo. Si usted toma la historia... ¿Pero quién? ¿Del Ministerio Público? El Ministerio Público. Pero plegado políticamente, porque de hecho el Ministerio Público es el brazo persecutor del Poder Ejecutivo. Es el representante de la sociedad que teóricamente no debe responder a ninguna línea política, teóricamente. Es que nadie debe responder a línea entonces, política. ahí vamos. Por ejemplo, si usted se toma desde los gobiernos más recientes, Radamés Jiménez en el gobierno de Leonel Fernández, ahí se denunciaron en todos los programas actos de corrupción en diferentes instituciones del Estado y nunca hubo un funcionario del gobierno de Leonel Fernández llevado a la justicia por el Ministerio Público, ya sea actuando por rumor público o por iniciativa propia de casos de corrupción. En el gobierno de los periodos de Danilo Medina, Francisco Domínguez Brito, Jean Alain Rodríguez, no hubo un sometimiento de los periodos de Danilo Medina, cuando todo se denunciaba y hasta el propio presidente dijo cuál es. En el caso de Francisco estaba el tema con el senador de San Juan de la Maguana. Con Félix Bautista, que con tuvieron un encontronazo en propia audiencia. Pero eso fue después que salió el Leonel Fernández. Fue durante el gobierno de Danilo Medina. Jean Alain Rodríguez no hizo caso nunca a ninguna de las denuncias que se hicieron en muchísimos programas y en hechos evidentes de corrupción. Y hasta el propio presidente Danilo Medina dijo que cuál corrupción, y al final encontramos que la corrupción estaba en su propio entorno
familiar, el más cercano. O de ayudantes. O de ayudantes, o sea, de gente de al lado. Gente de su equipo, vamos a decir así. De al lado, de ahí. El jefe de seguridad del presidente, el jefe del CUSEP, el hermano, el cuñado y otros funcionarios de cercanía del presidente, que quizás no eran miembros del PLD, pero eran muy cercanos al presidente de la República. En el caso de Luis Abinader, ¿cuántas denuncias se hicieron mientras estuvo al frente de la Procuraduría doña Miriam Germán? No hubo un solo sometimiento de este gobierno, de funcionarios de este gobierno. Y la gente decía, pero la corrupción nada más es del lado del periodo de Danilo Medina, de los periodos de Danilo Medina. No hubo un solo sometimiento. En lo que lleva a ver Jenny Berenice Reynoso, la Comisión de Ética del propio gobierno le ha entregado 236 expedientes para que el Ministerio Público los investigue, porque cuando se envía un informe o un expediente al Ministerio Público es porque algún indicio encontró la Dirección de Ética de que hay méritos penales. Espérate, pero como ninguno de nosotros ha visto esos sometimientos, hay una duda razonable. Yo puedo mandar al Ministerio Público un tema sobre gente que yo conozco a sabienda de que no tiene mérito. ¿Y qué puede hacer el Ministerio Público? ¿Por dónde empiezo si aquí no hay nada? Pero no hay respuesta. No ha habido respuesta. Pero tampoco ha habido especificidad de cuáles son esos. ¿Cuántos son? 236. Eso es un número, eso es un titular. Pero dice en qué área y qué ocurrió en esa área que lo llevó a usted. ¿Cuáles son los hechos? Okay. Los hechos. Eso aparece. Bien, pero no ha habido respuesta del Ministerio Público, que de los 236 se descartaron 100, se están investigando 20, los otros 216 no tenían mérito. O sea, la gente no sabe y la gente lo que dice es, de este gobierno no hay nadie investigándose. Por eso es que yo creo que los expedientes, antes de mandarlo al Ministerio Público, algo hay que decir. Encontramos situaciones de este tipo y lo mandamos. No, se dice, mandamos eso. ¿Qué pasa? Cuando entra al Ministerio Público, ya tú no tienes acceso. No, ya no hay acceso. Ya no hay acceso. Entonces, ahí viene de que también se usa el paquete. Nosotros enviamos 236, 237, 100 enviamos. Lo enviamos en un paquete. Eso se parece a cuánto, 101 que enviaría Danilo a la Cámara de Cuentas, que no se conocieron nunca. Las 100 auditorías. Las 100 auditorías de Danilo, esta es la hora que uno no sabe. Las 100 auditorías que Danilo dijo que había. Que él dijo que él mandó. Que había y que pero no. Que la Cámara de Cuentas no refrendó, no dijo, sí es verdad, la estamos trabajando. No, bien, eso se quedó en un anuncio. Entonces, ¿por qué digo cuando inicié el comentario de que hay cosas que a veces se piensa que te están ayudando y terminan perjudicándote? O sea, un cuchillo de doble filo. Un cuchillo para su propia garganta. ¿Qué ha pasado ahora? Que el Ministerio Público, para mí, de manera personal, ha jugado un papel importante en el deterioro de la lucha contra la corrupción, sobre todo afectando al presidente de la República, al presidente Luis Abinader. Porque si el Ministerio Público hubiese por lo menos dado a conocer investigaciones y conclusiones de casos generados en este gobierno, como los que mencionamos, se descartaron, no había méritos, con lo que usted quiera, pero que se diera la información, hoy otro gallo cantaría. Claro. Pero ¿qué se le ha estado reclamando justamente al presidente? Que, como decíamos al inicio del programa, llega a la presidencia, al poder, con la plataforma de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y eso todavía hoy y sobre todo lo promueve el presidente. Y sobre todo de un cambio. O sea, se supone que el cambio que se ofrecía iba a cambiar el estado de cosas deplorable que la gente rechazaba y que motivó todo un movimiento
que de alguna manera ayudó a quien tenía ese discurso a llegar al poder. Usted dirá, Atahualpa, tú estás entonces culpando al Ministerio Público. Sí, tiene culpa. Tiene culpa. Y de lo que está hoy sobre el tapete, haciéndole más daño al mismo gobierno del presidente Luis Abinader, ha sido esa actitud. Recordemos el periodo de España boba que vivió el Ministerio Público mientras se aprobaba la modificación constitucional para la nueva forma de elección del Procurador General de la República, donde ese periodo no se hizo absolutamente nada cuando doña Miriam dijo yo me voy el 16 de agosto y el presidente le solicitó que se quedara hasta que se aprobara la reforma constitucional. Hace un año más. Y se quedó ese periodo sin hacer nada. Entró doña Jenny Berenice y no ha habido el primer sometimiento. Entonces, el gobierno, el presidente se ha visto en la obligación ahora prácticamente de entregar este expediente y aunque por mucho que él diga que fue por iniciativa del gobierno, la gente está más asociando a las denuncias de los programas que se han hecho eco de lo que ha pasado en el SENASA que a la propia iniciativa del presidente. Sí. Si esa iniciativa que tuvo el presidente, que hay constancia de una comunicación firmada por el presidente hasta con número, se la hubiesen entregado al presidente con tiempo y el presidente, viendo que había mérito, la envía al Ministerio Público, hoy no tuviera el escándalo. Sí. No se hubiese hecho el escándalo a través de los medios de comunicación. Entonces, el Ministerio Público, que ha sido sumamente pasivo para dar informes y tener resultados de hechos de corrupción denunciados en este gobierno, es parte de lo que está pasando ahora con la imagen del presidente. Con el presidente usted no puede decir, el presidente, como él dijo, yo puedo tener buenos amigos, pero no cómplices. Usted no puede hablar de que un hombre que tiene toda una trayectoria empresarial, que no cobra su salario, que no tiene necesidad, que usted puede decir, ha sido permisivo, pero no involucrado en ningún tipo de acto de corrupción, pero eso no es eximente, porque usted está ahí. Es verdad que el presidente está adornado de todo eso que se llama, pero usted está ahí para que no ocurra. Que es el término, no es solamente, es muy correcto que lo mande a la justicia, correctísimo, en eso no hay discusión y uno apoya eso, pero hay una parte que se llama la parte preventiva, porque la transparencia lo que busca es prevención. Cuando todo es transparente, no hay opacidades. La opacidad es enemiga de la transparencia, ¿verdad? Pero decir que somos transparentes después que el hecho ocurra, deja entrever que la transparencia no tiene, en la lupa de la transparencia hay un lente cóncavo o convexo que no está enfocando la parte preventiva. ¿Por qué lo decimos? Miren, Danilo Medina, en una forma que no sé, no pareció elegante, pero dijo que el presidente Abinader hablaba mucho. Es lo que habla mucho. Dijo algo así y el presidente Abinader le respondió que le preguntaron, que dice Danilo que usted habla mucho. Bueno, pues yo hablo mucho y seguiré hablando. Bien, una palabra, pero ¿qué ocurre? Una joven, vuelvo y repito, periodista, no la conozco, de las nuevas generaciones, pero bien formada, le preguntó al presidente Abinader sobre la crisis que tenía SENASA, sobre la situación, las denuncias, le hizo esa pregunta, hace como 5 semanas de eso, o menos. El presidente dijo, no, mira, ahí lo que hay es como que hubo crecimiento, lo cual es verdad y lo cual es bueno, del SENASA y ha habido un déficit de unos 2.000 millones de pesos y eso se va a resolver. No lo dijo exactamente con estas palabras, pero en el contexto fue ese. Y la idea fue esa. Pero el presidente ahora dice que había una investigación de 10 meses atrás. Una de dos. O lo que había era un pequeño déficit de 2.000 millones por el crecimiento de SENASA, o había una investigación.
Claro, el presidente tiene el derecho de decir, ¿y qué usted quiere, Randy Ortiz, allá de Santiago? Que yo denunciara la investigación para que podría hacerlo. Y ni quedaría mal. Pero justamente lo que queríamos era llegar hasta las últimas consecuencias. Pero fíjense una cosa, hay una ley de compras y contrataciones, pero el titular de compras y contrataciones dijo que la empresa Kersut, que es la empresa beneficiaria a la que se supone iba a dar los servicios, viola la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque no estaba habilitada para eso, para lo que dijo y para lo que se beneficiaba. Ahora yo pregunto, tenían que venir las denuncias de medios de comunicación muy capacitados en términos de investigación que se han dedicado a eso. Hoy compras y contrataciones, si esa compañía había violado, ¿por qué no actuó? Porque compras y contrataciones, en muchos casos que uno recuerda, ha actuado para decir no califica, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, pero en este caso no vio la violación hasta que no hubo la parafernalia que surgió, o el escándalo que surgió de estas denuncias, de esta investigación, ¿verdad? Pero esa compañía, pero es que desde el principio de gobierno, desde que se vincularon a Senasa, vincularon eso, a darle beneficio a gente porque sí. Esa es una compañía del señor Eduardo Riz, según hemos oído de las explicaciones. Pero esa compañía ganó una licitación. Y si ganó la licitación, primero si tenía un contrato y la dirección de compras y contrataciones, si ganó un contrato, no le pega a compras y contrataciones decir ahora que no califica. Y si lo dice es porque no pasó por el sedazo de compras y contrataciones. Entonces se violó la ley otorgándole grado a grado eso. Y no hubo nadie en el gobierno que se diera cuenta, pregunta uno, que no se supiera eso. Y a pesar de todo había una investigación, pero esa compañía formó, además de aumentar la nómina, aumentó todo, ¿verdad? Y que creara hasta representación inadecuada e ilegal fuera del país de Senasa. Pero ¿qué pasó con la investigación? O sea, presidente, a las personas que usted le ordenó la investigación no tuvieron la diligencia que estaba obviamente en el ánimo suyo de que cosas así no pasaran, ¿verdad? Y el presidente, por muy enterado que estén los presidentes, hay detalles que no le corresponden a los presidentes, sino a los encargados, a los ministros, a los directores, a los subdirectores, a los encargados de área, a los que... Bien, es que hay una pirámide de responsabilidades que culminan en el presidente, que está para diseñar líneas generales de gobernanza, de gobernabilidad, de desarrollo, que es la preocupación que nosotros entendemos que ha tenido siempre el presidente de la República. Pero es que hay demasiada permisividad y violaciones. Es más, el hecho de pasar 6,000 millones de la CISARIL para tapar eso tiene cierta opacidad, porque se supone que eso debió ir a la ley, modificar la ley de presupuesto, ¿verdad? Y dentro del presupuesto complementario, que es una opción que siempre se toma, porque por más que tú programes en una ejecución de un presupuesto, algo puede no encajar y hay que encajar. Debió encajarse de esa manera, entonces hubo que hacerlo de esa manera. Y la otra es, que no tiene que ver con esto, nosotros hacemos la advertencia sobre los problemas que puede tener el decreto para la contratación de una barcaza. Antes de irte de ahí, déjame concluir el comentario de lo que yo planteaba con relación al Ministerio Público. Cuando hace más de 3 o 4 lustros, nosotros decíamos que le prestáramos atención al Poder Legislativo,
y al Poder Judicial era porque solo le centrábamos la atención sobre el Poder Ejecutivo, que es el que maneja el presupuesto. El Ministerio Público, que es el representante de la sociedad y persecutor del delito, lo hemos visto nada más cuando se habla ahora en este gobierno del Ministerio Público Independiente y de aquel que era comprometido, de que este estaba comprometido con la corrupción, del que era procurador que está en un caso de corrupción. Pero los principales culpables de lo que ha estado pasando con el tema de la corrupción en la República Dominicana son todos los que han ocupado la Procuraduría General de la República como jefes del Ministerio Público y de la persecución. Porque si ahí en esa posición hubiese habido gente con criterio de su papel histórico, independientemente de que debiera el favor del presidente con su nombramiento, la seriedad y la honestidad y la hombría o mujer de bien no se negocia por un nombramiento de un presidente. Si ese Ministerio Público de hoy hubiese iniciado investigaciones hasta de oficio o por iniciativa, de oficio por denuncias o por iniciativa propia, hoy otro gallo le cantaría al propio presidente de la República y a su gobierno. Fíjense cómo esa parte que en su momento le pudo supuestamente o entre comillas estar favoreciendo al ejercicio del presidente y del Partido Revolucionario Moderno, va a terminar y está terminando perjudicando al presidente y al PRM. ¿Por qué? Porque todos esos casos que se han estado denunciando, cuando salga el presidente de la República de ahí, de esa posición donde él no va a poder volver, ¿ustedes creen que el que llegue ahí, aún quizás hasta siendo de su propio partido, no va a tener la presión de que va a tener que resolver el tema de la corrupción? ¿Cómo es que se le llama a los actos de corrupción que ocurrieron en el gobierno anterior al de Luis Abinader? La corrupción del gobierno de Danilo Medina. Pero es muy probable, yo no lo sé, eso lo sabrá él, eso ha llegado, que Danilo Medina, él mismo haya cometido algún acto de corrupción, que se haya cogido 10 cheles de nada. Pero ¿a quién es que así como se le pega el éxito, se le pegan las derrotas y las responsabilidades al que gobierne? Por lo tanto, el presidente Abinader tiene que poner mucho énfasis porque acaban de condenar una diputada de su partido, ¿verdad? Por narcotráfico, uso de helicópteros eventuales, diputados que hoy están en Miami presos de su partido por narcotráfico. Después todo eso, aunque el presidente no haya cometido un solo acto de corrupción, un solo, él como persona, pero las cosas que ocurren en su partido se le pegarán. Vámonos a la pausa, ¿qué te parece, Atahualpa? Bien, para entrar entonces en lo que usted tiene ahí del tema eléctrico. Hay más. Y un entremés antes del tema eléctrico. Venimos en un momentito. Sí, señor. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Yaba. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, aquí estamos. Yo te dije que había un pirulí por ahí antes de entrar a cosas. Hay una situación que se deriva del hecho de que en el Instituto Postal Dominicano se contrató un vehículo de los llamados de alta gama, un Tahoe, un alquiler de 10 días por alguna razón.
no del todo explicada, pero bueno, era necesario un vehículo en esas condiciones por 10 días. Y se pagó 230,000 pesos por 10 días de alquiler. Bien, los alquileres no son iguales para todos los vehículos, no es lo mismo un utilitario que un vehículo ya de los llamados ahora de alta gama. Antes le decíamos de lujo. Los que conocen ese tipo de vehículo, Atahualpa, tú que tienes cierta información sobre ese vehículo, sabe lo que es un Tahoe de la Chevrolet. Es uno de los productos líderes de la Chevrolet. Ahí la tenemos. Entonces, yo he tenido 4 Tahoe ya. Ah, bueno, tú sabes de eso. Entonces, ¿qué pasa? Alquilando ese vehículo, se dice que alquilándola en compañía conocida, eso hace una cantidad de dinero X. No poco. Vendrían siendo como unos 12,000 y pico de pesos diarios. Pero la alquilaron una por 23,000 y pico de pesos diarios. Cualquiera podría decir, bueno, pero el que tiene un negocio de alquiler, le pone el precio, está bien. Eso no lo discutimos. Pero el que maneja fondos públicos está en la obligación de defender los fondos públicos. Y resulta que alquilaron esa Tahoe por 10 días con un 80% por encima de lo que la alquilan compañías establecidas de mucho prestigio y que no son baratas. Entonces eso huele a irregularidad. Usted diría, porque le hemos perdido el respeto al dinero, que ¿qué son 230,000 pesos? Si son del contribuyente, hasta de gente menesterosa que cuando compra algo en el colmado está pagando impuestos, entonces hay un tema moral. Pero esto viene a cuenta por el hecho de que el presidente de la República prohibió eso de alquileres y compras de vehículos de alta gama, que lo que deben comprarse son ambulancias, vehículos utilitarios, pero no vehículos de lujo. Pero el presidente lo dice, pero los funcionarios hacen lo que le venga en gana hasta que el periodismo, que está para sacar la verdad, demuestra que hay gente dedicada en las estructuras del gobierno, en gobiernos pasados y en este, que no respetan decisiones de esas que se le dice al pueblo como medida de gobierno, pero que en la práctica nadie cumple. Miren, ustedes me han escuchado decir a mí que hay una máxima de la ley de serie. Joaquín Balaguer creía mucho en la ley de serie. O sea, esa racha de mala suerte. Sí. Balaguer creía en la santería también, o sea, en la existencia del bien y del mal, vamos a decir así. ¿O le hacía creer al pueblo? Bueno, el asunto es que a él lo salvó la Virgencita de la Altagracia cuando se cayó el helicóptero. Él tenía que apelar a la verdad, a la ascendencia, a la protección de la divinidad. A la protección de la Virgen. Sí. Pero la ley de serie, uno la entiende que cuando a ti te están dando, salte del ring. Exacto. Y fue recreado eso en una de los libretos de la Tremenda Corte, sí, con Leopoldo Fernández, Tres Patines, en una pelea que estaba de boxeo y Rudecindo le decía, sigue, que tú estás ganando, tú puedes tumbar el oponente, ya, óyeme, tú lo tienes acabado. Y Tres Patines le dijo, pues averigua si es el referee que me está dando, porque si en lo contrario está en las condiciones que tú me estás diciendo que yo lo tengo, a mí el que me está dando es el referee. O sea, están los jueces de esquina y está la situación que cuando a ti te está yendo mal y todo te está saliendo mal, hazte un retiro. Miren, empiezan a salir hasta el alquiler de una jipeta. Está en la mira. Tú dices, sí, pero hasta el alquiler. Bueno, pero si tú no has oído que al dedo mero todo se le pega. No es verdad. Lo que pasa es que él está enfermo. Cualquier topecito que en otras circunstancias tú no la sientes. Tú no lo sientes. En el dedo malo tú brincas de una vez, pero es por la sensibilidad que tiene. Miren cómo el mismo tema eléctrico. Quizás esto no tiene relación, pero ¿y quién se lo va a hacer creer a la gente? Sale el decreto que tú ibas a tratar ahí,
y entraste en el caramelito de la jipeta, que hay otras más. Hay otras más. El presidente emite un decreto con relación a hacer apertura, dar mayores facilidades y rapidez a las compras del sector eléctrico, porque al hacerlo con ese decreto, una declaratoria de emergencia, se sueltan un poco las manos, se violentan o se obvian procedimientos que en términos normales hay que completarlos. Claro. Por eso, cada vez que hay una licitación, usted se encuentra con que sacaron la licitación para la carretera del Ámbar. A los 6 meses es que viene a tener un resultado de si hubo oferente, si no hubo oferente, que la oferta económica, que luego primero la oferta técnica, después la oferta económica. Esos son de los pasos que se obvian cuando hay una declaratoria de emergencia. Pero coincidencialmente, no bien sale el decreto cuando llegan 2 barcazas a Los Negros de Asua, donde había una Eso es el área de Puerto Viejo. ¿Usted conoce bien eso? Sí, Los Negros es una comunidad rural ahí al lado de Puerto Viejo. Ya. Donde está Opuvisa cerca, que también es la que almacena gas. Los tigres de la barcaza esa, para decirle de alguna manera, se enteraron de que venía, de que estaba República Dominicana y arrancaron para acá. En una situación de emergencia, y que el presidente había emitido un decreto o iba a emitir un decreto, y ya a los 2 días de haberse emitido el decreto estaba la barcaza en Asua. Esa fue la de Cuba, lo que pasa es que Cuba no puede pagar. Entonces la barcaza que le está vendiendo a Cuba coge para acá, que aquí hay más. ¿Cómo es que le llaman los tigres? Llegó otra. Entonces, ¿dónde estaba la otra? No, la otra estaba más lejos. Ajá, pero a esa la llamaron se primero. Se enteraron de que iba a haber una situación. Pero hay algo que demuestra la situación del sector eléctrico. De poca planificación. Del sector eléctrico. Yo no quiero quitarle el tema a usted, solo le estoy poniendo pie de amigo. Está bien. Pero miren esta partecita del decreto, en uno de sus considerandos, ¿qué dice? Para que la gente sepa en qué situación está el sector eléctrico. Porque en el propio decreto del presidente te dice a ti cuál es esa situación que enfrenta el sector eléctrico. Informes técnicos en uno de los considerandos dice, considerando que informes técnicos especializados presentados por la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el CENI, advierten un riesgo inminente de déficit en la capacidad de generación para abastecer la demanda máxima en el corto y mediano plazo, principalmente por el retraso en la implementación adoptarse, medidas urgentes para incorporar nueva capacidad firme de generación pública y privada, la oferta eléctrica resultaría insuficiente, comprometiendo la continuidad y seguridad del servicio eléctrico a la población y a los sectores productivos del país. Así es. Miren qué pasa. Eso que está haciendo el presidente lo mueve una realidad de hecho. ¿Verdad que sí? Sí. Debió planificarse. Se ha discutido el tema eléctrico de 1000 maneras. Ahora bien, hay formas que hay que guardar. Lo que se está haciendo por decreto debiera hacerse por ley. ¿Por ley? ¿Por qué? Porque eso afecta una ley que es la ley de compras y contrataciones. No, porque si establece el estado de emergencia. Sí, pero el estado de emergencia tiene que establecerse por ley, no por decreto. Ese es el punto. Yo no discuto esa decisión del presidente, bien hecho, porque si estamos apagados en época de calor. No vamos a esperar que se apague. No vamos a esperar que se apague el país. Pero, por eso que yo digo que a veces hablar mucho, dice el refranero español, el que mucho habla, mucho yerra. Pero al inicio del gobierno, el gobierno se dijo,
en qué tiempo iban a eliminar el subsidio eléctrico. ¿Tú recuerdas, Tahualpa? Debo decir que al día de hoy, el subsidio eléctrico equivale al 60% de todos los subsidios que hay en la administración pública en la República Dominicana en el día de hoy. En vez de reducirse, ha crecido y amenaza con aplastarnos. Yo le decía a Tahualpa, que ha estado ligado a ese sector, o estuvo ligado, ya no está, a ese sector conoce más que yo de eso. Con lo que hemos dado en el subsidio y que tenemos que hacer contratos de cuando en cuando con alguien que venga a sumarse al mercado spot, ¿verdad? Que sí, porque eso sería parte del mercado spot, que es un mercado que está ahí, que usted por necesidad tiene que ir a donde ellos a comprarle y ellos le venden caro, ¿verdad? Porque es una compra cuasi desesperada. Con lo que se ha gastado en eso, no pudimos haber comprado una o dos barcazas nosotros, porque los que vienen aquí tienen la barcaza, hacen negocio, tienen beneficio y se van y se quedan con la barcaza. No pudimos haber comprado una barcaza con un, ¿cómo es que se llama? Un fideicomiso, una cosa de eso con el Banco de Reserva. Y la teníamos ahí, el día que tengamos generación suficiente, esa es la reserva pagada, o parte de la reserva pagada, ¿verdad que sí? Pero el gobierno ha dicho que la actual crisis es por el retraso de una planta que se está construyendo en Montecristi, en la zona de Manzanillo, lo cual es muy bien. Es verdad que un gobierno puede decir que parte del desarrollo que se produzca en un periodo de gobierno es parte de su esquema de gobierno, pero esa es una empresa privada que se está construyendo a la velocidad de la necesidad y de los intereses de construcción de un negocio privado, a donde el gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno? Ese esquema puede ponerle un extra por su aporte, pero no pueden saltar procesos en la construcción porque la calidad no puede estar comprometida. Entonces usted no podía, eso de estar aportando a lo que depende de otra voluntad como parte de un esquema propio, no luce ser del todo certero, aunque el gobierno puede decir con razón, bueno, pero es que todo lo que ocurre en un país, por ejemplo, cuando hablamos de que crece el Producto Interno Bruto, es la sumatoria de toda la riqueza que se produce en un año y la casi generalidad de lo que se produce es privado. Pero cuando se hace una planificación de gobierno, cuando se hace un presupuesto y se tiran las líneas generales contando con todo lo que el gobierno dice tener y que las cosas rinden más ahora porque no hay corrupción o por lo menos no se permite, lo cual debe ser lo correcto, y luego los números no lo dan, no encontramos respuesta. O sea, la situación en definitiva de este momento es la siguiente: el gobierno está pasando un muy mal momento. Una, por razones que podemos atribuírsela a permisividad, a no tener la lupa bien pasada por instituciones como el SENASA, y otras son ritmos adecuados del crecimiento privado que debe propender a, ¿verdad?, un beneficio de todo. Entonces vemos cómo, a pesar, contra el anuncio de que el subsidio eléctrico sería desmontado en X tiempo, vemos que el subsidio cada vez es mayor, que las pérdidas que tienen las EDES, en vez de reducirse, han crecido por la energía que compran las EDES y después que las compran no la facturan, y de las que facturan hay un como 35-40% que no cobran. Entonces, todo eso es pérdida del dinero del contribuyente, y el contribuyente somos todos. Muchos nos gustaría que la cosa se arregle como contribuyente y como dueño del dinero, y hasta por bien del gobierno, porque nadie puede, salvo alguien que sea un poco retorcido, regodearse con lo que le pasa al gobierno que se refleja en nosotros, ¿verdad? Ayer en mi casa, aunque uno no debe poner ejemplos personales, pero a veces sí, nos reunimos los domingos, como pasa muchas veces con mi familia, mis hijos, esposos de mis hijas, y todos llegamos a la misma conclusión. Nos están subiendo el consumo eléctrico que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como todo el mundo trabaja, primero nadie está prendiendo calentador de agua, porque con este calor, ¿qué calentador va usted a hacer?
como se trabaja en la calle, trabajan con el aire acondicionado de donde trabajan, en el aire acondicionado de sus vehículos, llegan en su casa ya a prima noche, como se dice, y prenden los bombillos que han encendido siempre y el aire acondicionado que han prendido a la misma hora siempre, ¿verdad? La gente que ya después de cena, descansa y se retira, que se va a ver televisor en una habitación, y todos concluimos lo mismo, que hacemos lo mismo todos los días, que no es solo por la etapa de calor, porque como he explicado, no han tenido un consumo adicional. Sin embargo, la tarifa, incluyendo la mía, que no vine a hablar de mí, pero es un ejemplo, porque hemos hablado con otra gente y le pasa lo mismo, y la tarifa le está llegando al doble de lo que le llegara cuando no estamos duplicando el consumo. Habrá gente que sí la duplica, Atahualpa, hay que ser sincero, pero nosotros nos pusimos con mucha seriedad, pero vamos a calcular bien, y no ha habido un aumento. Y si lo ha habido, no se corresponde con lo que está llegando a la tarifa. Preguntamos, ¿hay sinceridad en eso o no hay sinceridad? Bueno, miren, tenemos que despedir mañana Boreal, pero le voy a dar un dato y búsquenlo porque es algo así, o sea, no con una precisión como implica el manejo de los números. Pero la deuda de la República Dominicana, la deuda externa de la República Dominicana, hoy anda alrededor de unos 46 mil millones de dólares. La deuda externa, o sea, no estoy hablando de la deuda total del gobierno, que es la deuda consolidada. De esos 45 mil y pico de millones de dólares que debe la República Dominicana en la actualidad, si sacamos el histórico del subsidio que se ha dado al sector eléctrico desde los últimos 25 años. Exacto. Casi la mitad pertenece a ese subsidio. Así, o sea, la percepción que tengo. Porque solo en este año se van a dar más de 2.000 millones de dólares. O sea, que el prestamista ha ganado más que nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Todo lo que se mueve en el sector eléctrico es dólares. Sí. Todo. La factura a las EDES se les hace en dólares. El contador, el medidor, el transformador, el cutao, de todo eso es en dólares que se compra. Sí. La compra de energía de las distribuidoras al generador no se hace en pesos, se hace en centavos de dólares por kilovatio hora. Todo es dólares. Cuando se habla del subsidio, ustedes ven que se dice 66 mil millones de pesos, 63 mil millones de pesos. Eso es entonces calculado en dólares, traducido a pesos, pero es en dólares que se paga. O sea, estamos en dólares. Todo lo que se mueve y la deuda externa de la República Dominicana no es en pesos, es en dólares. Usted puede estar seguro, para no exagerar, que el 30% de la deuda externa de la República Dominicana se ha ido por el hoyo sin fondo del sector eléctrico desde hace 30 años. Yo no recuerdo, quizás en esa época uno no manejaba el tema del subsidio que daba Balaguer. Balaguer no daba subsidio al sector eléctrico. Recordemos los apagones que había en los gobiernos de Balaguer y que se apagaba la planta allí, pero era otro tiempo, era otra época. Pero en los tiempos modernos que se empezó a subsidiar el sector eléctrico, fíjense que cuando se llegó en el 96 al gobierno de Leonel Fernández, el sector eléctrico prácticamente estaba en un colapso. Sí. En un colapso. Y ahí fue que vino la capitalización y todo eso, que se satanizó, debió ser el primer paso para que las cosas funcionaran en el sector eléctrico y se convirtió en una especie de botín. Ya ustedes vieron el caso del Montilla y de otros que le vendieron más de 20 mil millones de dólares y de pesos y otra parte en pesos a las sedes y terminan haciendo un pacto con el Ministerio Público. Pero vamos a despedir mañana Boreal. Sí, una pregunta, ¿cuánto nos va a costar la barcaza con la generación cara? Bueno, cuando a usted le dicen sencillo, la disponibilidad que hay ahora en el mercado, ¿cuál es? Esas dos barcazas que llegaron ahí. Sí.
por coincidencia, vamos a decir así, hay que comprarle. Ya que iban por el vecindario. Sí, iban cruzando. Sí. Y hay negocios aquí en la República Hazme el favor, Dominicana. Moreno, hazme el favor. Entonces, hay que ver, en una compra de emergencia, podemos poner un ejemplo sencillo. Cuando usted necesita un préstamo y va a un banco, el banco le da más facilidades y mejor intereses que el prestamista del barrio. Claro. Porque el dinero que usted necesita lo necesita para hoy en la tarde, porque si no Con premura. se va a buscar un lío. Entonces el prestamista le dice, no, yo te lo presto a un 20%. Si ese dinero usted lo consigue en un banco, usted lo va a conseguir a un 14 anual, el prestamista es un 20 mensual. Sí, hay una diferencia. Entonces, usted necesita comprar electricidad, yo tengo, Sí. pero los costos míos son de 35 o de 25 centavos de dólar el kilovatio hora. Sí. Pero que no, pero es que ese es mi costo. ¿Te estás ahogando? Yo tengo un salvavidas. Sí. Tíramelo. Te lo vendo por 100. Pero te vale tanto. Te vale 100. ¿Cómo es? Salvavidas lo que cuesta son 50. Pues ve, cómpralo. Tú te estás ahogando. Tú te estás ahogando. Si no me tira 500. Sí. Señores, Venimos en breve en el como Café todo con es en Leche. dólar, Atahualpa y yo, we are come back in a moment. Yeah. Yeah. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonízate